el septum transverso. Es muy importante este mesorero, es tejido mesodermal, porque va a separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal y va a formar este mesodero, forma parte del hígado, va a formar parte del hígado y también le va a formar al diafragma. Entonces, el esófago debe crecer lo suficiente que atraviese este diafragma o este septum transverso para no traccionar el estómago hacia la parte superior, hacia la cavidad torácica. ¿Ya? Pero a veces, como les digo, no van a crecer lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la parte superior del estómago asciende y es lo que se conoce como una hernia diafragmática. Eso es un factor predisponente para el cáncer, ¿no? Si esos pacientes no son atendidos. Muy bien. Aquí tenemos, miren, el esófago ha crecido supuestamente normalmente, una luz completa, y aquí tenemos un estrechamiento, una estenosis esofágica. Mecanismo biológico alterado, la apoptosis, porque no se recanalizó completamente. Muy bien. Aquí las probables alteraciones que puedan darse durante la separación del esófago y la tráquea. Normalmente, aquí está separada la tráquea del esófago, pero puede producirse una obstrucción total, o sea, falla de la apoptosis y tendremos una atresia esofágica que se representa así, no hay luz. Puede ser una lesión única, una atresia, pero también, miren, puede haber falló ese tabique y hay una físula, una comunicación entre la tráquea y el esófago. Pueden combinarse ambos, miren, tenemos nosotros aquí atresia y tenemos una hernia o una físula, tráqueo-esofágica. Puede ser en diferentes posiciones, como pueden observar ustedes. Son alteraciones del desarrollo embrionario por fallas en la formación de este tabique mesodermal. Veamos ahora el estómago. Es fácil, solamente que tienen que seguirme. Yo tengo ya mi esófago formado y este segmento me va a formar el estómago. Hay una dilatación, obviamente, porque el estómago ya es un órgano con una cavidad mucho más grande. Hay una dilatación, pero en sentido anteroposterior, así, y se pliega las paredes. En vez de ser un tubo, ahora es así. Tengo una pared derecha y tengo una pared izquierda. Tengo un borde anterior y tengo un borde posterior. Eso es lo que es. El borde anterior va a ser lo que conocemos como la curvatura menor. ¿Por qué? Porque crece lentamente. En cambio, este borde posterior va a crecer más rápidamente. Por eso se llama curvatura menor y curvatura posterior. Mayor, perdón. ¿Sí? Tenemos así. Aquí lo tenemos. Bueno, ahí. ¿Y qué es lo que va a pasar? El estómago, este segmento del intestino primitivo que origina el estómago, va a rotar 90 grados en sentido horario. ¿Cómo es? ¿Sería así o sería así? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Y miren ahora, mi curvatura menor, ¿dónde está ahora? En el lado derecho. Mi curvatura mayor, ¿cómo está ahora? En el lado izquierdo. ¿No? Antes era curvatura menor anterior, curvatura mayor en la parte posterior. Ese es el primer cambio que sufre el estómago. Y luego tiene otra modificación. Hay una inclinación, ahora es así, de esta parte izquierda que me va a formar el cardia. Asciende y se inclina hacia arriba y se inclina un poco más hacia la izquierda.
mientras que este lado derecho desciende hacia la derecha y ligeramente hacia abajo. De tal manera que mi curvatura menor va a mirar hacia arriba y hacia la derecha, y mi curvatura mayor mira hacia abajo y hacia la izquierda, adoptando su posición definitiva. ¿Estamos? Curvatura menor hacia adelante, curvatura mayor hacia atrás, rota 90 grados, curvatura hacia la derecha, la menor, a la izquierda, la curvatura mayor. Luego se inclina, ¿no? ¿Está correcto eso, hijos? ¿Está correcto eso? Miren. La posición del estómago, ¿cuál es, hijos? Inclinado hacia la izquierda, abajo inclinado hacia la izquierda. Hay un error. Está a la izquierda, pero se inclina ligeramente hacia abajo y hacia la izquierda. Por eso es que la curvatura menor va a mirar hacia arriba y hacia la derecha. Y la curvatura mayor, como se inclinó hacia abajo, mira hacia abajo y hacia la izquierda. Por favor, ustedes llevar anatomía y tienen que también tener en mente cuál es la posición de su estómago. Esta es la posición definitiva del estómago, pero por favor, hijos, aquí, esta es la posición del estómago, ha rotado. ¿Y qué pasará con el resto del tubo del intestino primitivo? También va a rotar de tal manera que esta rotación del estómago va a determinar en la posición de algunos órganos que vamos a ver. Todas las cavidades corporales primero tienen luz, luego se obligeran y luego se van a recanalizar. E igualmente, en el estómago se va a obliterar y luego se va a recanalizar. Y va a tener un crecimiento pues rápido, por eso es que tenemos nosotros aquí este estómago, cuyo diámetro inicial era igual en todo al intestino primitivo, ahora se dilata completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un crecimiento rápido. Esta rotación del estómago, recuerden, habíamos dicho que está unido hacia las paredes, hacia la pared ventral por un nexo y hacia la pared dorsal y pared ventral también por otro nexo. Imagínense que yo soy el estómago. Roto 90 grados, ¿y qué va a pasar? Este mesogástrico dorsal que está en la derecha va a rotar ahora hacia estaba en la parte posterior, rota hacia el lado izquierdo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que está dejando aquí? Una cavidad. Porque antes estaba unido aquí y al rotar, cambia de posición y aquí va a dejar una cavidad. Y en ese mesogástrico dorsal, chicos, se va a formar otra estructura muy importante que es el vaso. En el cuarto mes ya este vaso se está formando. De tal manera que el vaso, imagínense bien, primero tenía una posición dorsal y al rotar va a ubicarse en el lado izquierdo, que es la posición del vaso. Va a crecer, se expande el estómago y este mesogástrico que era dorsal ahora se va a convertir en el epitelio mayor y la cavidad que está dejando en esta parte posterior va a ser la transcavidad de los epítelos. ¿Por qué se forma entonces la transcavidad de los epitelos o bolsa omental? Porque el estómago rota 90 grados en sentido horario. Miren el vaso de formación, cómo rota y ahora se ubica en el lado izquierdo. Toda esta cavidad va a servir ¿para qué? ¿Para qué se forma esta cavidad, esta transcavidad de los epitelos, chicos? Anatomía. ¿Para qué se formará? Porque tiene que haber una finalidad. ¿Ya viste en anatomía, sistema digestivo? A ver, hijo, pásale la voz a su compañero. Usted dijo, usted. Sí. Esa es una razón para que se forma esta cavidad.
¿Para qué quiere usted? Anatomía. Tenemos que integrar todas las asignaturas. ¿Para qué, hijos? Y es una calidad cerrada, seguramente la vista en anatomía. Solamente se va a comunicar con el resto de la calidad a través del hiato. El hiato de... ¿Han hecho o no han hecho terapia digestiva, hijo? Díganme. Ah, bueno, pues entonces díganme no. Si no voy a pensar que no han estudiado, que no lo han entendido. Esta calidad se forma, hijos, para permitir el movimiento del estómago. Recuerden que cuando está lleno, imagínense un gordito que come un montón, hasta 2 kilos, ese estómago se va a expandir. Entonces tiene que tener espacio para ello. Por eso es que se forma esta transcavidad de los epiglones, ¿no? Esta bolsa omental para que el estómago pueda moverse libre. ¿Ya? Entonces, aquí ya podemos ir viendo cómo están cambiando de posición esos órganos adyacentes al estómago. Y aquí podemos observar esto viene a ser lo que era el mesogasto dorsal y ahora es el meso mayor, no sé cómo el nombre le dará la anatomía, es como un mandil que va a cubrir parcialmente a las asas intestinales. Y por aquí más o menos tenemos el plato de líquido que comunica esta transcavidad de los epiglones con la cavidad abdominal. Entonces, igualmente, vuelvo a repetir, se oblitera, se canaliza y se recanaliza posteriormente el estómago. Si aparece en el esófago, ya están completamente formados los plexos dientéricos, o sea, el sistema nervioso, en el estómago también. Entonces ya viene a ser lo mismo en todo el tubo digestivo. Ahora, es importante saber por qué ustedes no se preguntan, ustedes tienen que preguntar. ¿Por qué siendo un mismo tubo, por qué se va a formar el estómago así? ¿Por qué se formará el estómago? ¿Por qué el duodeno? ¿Por qué hay esa diferenciación en sus derivados en los diferentes segmentos? Recuerden que todo esto está controlado, regulado por genes. Y la expresión de estos genes, en este caso, va a estar determinado por la gradiente de concentración del ácido retinoico. El ácido retinoico, hay una gradiente de concentración que va descendiendo. En mayor cantidad aquí, menor cantidad va a ir disminuyendo. De tal manera que esa gradiente de concentración determina la expresión de los genes que van a controlar este desarrollo del sistema digestivo. Hay innumerables genes que participan. Los HOX, HOX, son los que más participan, pero intervienen una infinidad de genes. Y su expresión, ojo, es importante, es determinado por la concentración del ácido retinoico o por la gradiente de concentración. Muy bien, vamos a seguir y vamos a hablar ahora del duodeno. Mi tubo está en una posición, pero ahora el estómago rotó. Y como al estómago le sigue el duodeno, entonces el duodeno también va a rotar hacia la derecha. Pero inicialmente está en este lado ventral. ¿Cuál es la posición del duodeno? El miembro peritoneal, ¿no? Hacia el lado derecho, pero hacia atrás. Y esta rotación del estómago, hijos, es lo que determina la morfología, ¿no? Miren, del estómago, perdón, del duodeno, que tiene 4 segmentos. Una parte superior, la parte descendente, la parte transversal y la parte descendente. Los 3 segmentos inferiores, transversal, horizontal y descendente, son retroperitoneales. Por eso que el duodeno va a tener sedosa y adventicia. Todo lo que se encuentra fuera de la cavidad peritoneal, del peritoneo, tiene adventicia. Y todos los que están dentro van a tener sedosa. ¿El estómago qué tendrá? ¿Sedosa o adventicia? A ver más. Sedosa.
asqueroso está intraperitonealmente del esófago. Tendrá una arven, todo lo que se encuentra aquí tendrá serosa. Pero el duodeno, como sus 3/3 inferiores, se ubica hacia atrás, es presionado, digamos así, y es por eso que se ubica retroperitonealmente y por lo tanto tendrá una arven. Aquí, como pueden ver, miren, se ha obstruido y aquí se está recanalizando, ¿no? Y se dice acá que el duodeno aproximadamente en el segundo mes, o sea, 10ª semana, igual se está recanalizando. Aquí quiero hacer algún hincapié. Durante la recanalización, hijos, puede haber también una alteración y formar en vez de una sola luz, dos luces. Como aquí, por ejemplo, en vez de presionar todas estas células, persisten en la parte central, estas células persisten y tendré dos cavidades. Y es lo que se llama, puede pasar, es lo que se llama la duplicidad. ¿Ya? Se duplican estas estructuras. Entonces, miren que el duodeno igualmente se oritela y luego se va a recanalizar. En el duodeno, antes de que rote, por favor, aquí, imagínense que aquí está mi duodeno, prolifera, se producen imaginaciones huecas. 2 imaginaciones, una grande para formar el hígado, no está traducido acá. Aquí está para formar el hígado, una pequeña para formar la vesícula biliar y también vamos a tener el brote ventral para el páncreas. Quiere decir, miren que el hígado debería estar en la parte frontal, al igual que parte del páncreas. Pero sin embargo, ¿cuál es la posición del hígado? ¿Cuál es la ubicación del hígado? A ver, hijo, usted. No. No pueden contestar eso hacia el lado derecho. Entonces, ¿cómo es que se ubica en esta posición? Justamente porque al rotar el estómago, rota el duodeno, que hacia la parte anterior tenía estos brotes, y ahora se va a ubicar hacia el lado derecho. Entonces, vamos a hablar de la formación del hígado, que es una glándula anexa al sistema digestivo. El hígado, las glándulas salivales, el páncreas son glándulas anexas al sistema digestivo. Porque en el sistema digestivo lo que se lleva a cabo es la digestión de los alimentos, bioquímica, para los cuales intervienen, ¿qué sustancias intervienen en la digestión de los alimentos? Nada más que ácido clorhídrico. Enzimas, ¿no es cierto? Enzimas, hormonas. Entonces, de tal manera que ¿quién va a secretar muchas de estas sustancias? El hígado, el páncreas. Por eso aquí las glándulas salivales, que no lo vamos a ver ahora, sino lo veremos en el próximo semestre. Entonces, pero el hígado sí, porque el hígado, ¿qué cosa es lo que aporta, hijos, para la digestión? ¿Bilis? La bilis. La bilis, ¿se dan cuenta? Entonces, miren, el hígado igualmente empieza su formación a la 4ª semana de vida intrauterina. Tenemos el brote pancreático, ojo, de origen endodermal, porque recuerden que la luz de este intestino primitivo es endodermal. Entonces tengo aquí yo mi evaginación de este intestino anterior, me forma el brote hepático, y este brote hepático, hijo, se dirige hacia el mesodermo del septum transverso. Este es el septum transverso. Y en el septum, este brote se va a ramificar
Como pueden ver ustedes, aquí miren cómo está ramificándose. De tal manera que a partir de este bloque hepático, sus ramificaciones se van a ir organizando en los lobulillos hepáticos. Y dentro de estos lobulillos hepáticos vamos a tener nosotros a los hepatocitos. Es de origen entonces endodermal. Los hepatocitos y los conductos. Estos hepatocitos y conductos constituyen la parte funcional del hígado, o sea, el parénquima hepático. Muy bien, entonces, el parénquima hepático es de origen endodermal. Muy bien, es de origen endodermal, parte funcional. Conductos y hepatocitos. Y el mesodermo del cerebro le va a proporcionar el estroma, el sostén de esta célula, el estroma hepático, o sea, el tejido conectivo. Y es más, le va a formar también la cápsula de este hígado, la cápsula de Gleason, que lo van a ver ustedes ahí. Ahí les he puesto más o menos algo reducido, ¿no?, para que ustedes lo puedan leer. Entonces, miren, ahorita el hígado se originado del endodermo, del bloque hepático, del mesénquima, del septum transverso, pero le falta la irrigación. Exactamente ligado. ¿De dónde viene? De las ramificaciones del saco vitélico. En consecuencia, el hígado tiene 3 orígenes: bloque hepático endodermal, septum transverso mesodermal y los vasos sanguíneos del saco, de las ramificaciones del saco. Es así como se forma este hígado, cuyo crecimiento, hijos, es rápido. Empezó en la 4ª semana y crece muy rápidamente hasta la 9ª semana. Y a partir de la 9ª semana, su crecimiento va a ser lento, va a disminuir. De tal manera, imaginémonos ya, si mi hígado está creciendo tan rápidamente, va a ocupar toda la cavidad abdominal prácticamente. No hay espacio para el crecimiento de otras células. Y el hígado empieza a funcionar a la 6ª semana. El hígado tiene una serie, como van a ver la próxima semana, histología del sistema digestivo. El hígado van a ver que cumple muchas funciones. Y va a empezar su función, este hígado, por la formación de sangre, que se llama hematopoiesis. A partir de la 6ª semana se empieza a formar la sangre o las células sanguíneas en el hígado y va a ir disminuyendo, porque a partir del 6º mes empieza la médula ósea y deja de formar sangre al momento del nacimiento, antes del nacimiento. Pero si en la vida postnatal hay algún problema, nuevamente el hígado puede empezar a formar células sanguíneas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y la bilis se va a empezar a secretar aproximadamente a fines del 3er mes, aunque ustedes pueden encontrar como en el 4º mes. El glucógeno, ustedes saben por bioquímica, empieza a almacenarse en el hígado también a partir del 4º mes. Ustedes saben que el hígado cumple una función de descosificación. Esta función la va a desarrollar recién al término de la etapa fetal. Bien, junto a esto, obviamente, está muy relacionado la formación también del páncreas. Esto es lo que van a ver en la práctica. Este es el hígado, es el órgano más grande. Aquí van a ver el estómago, dependiendo del corte, lo pueden ver así, casi en su longitud, digamos así. Miren la mucosa del estómago, el epitelio gástrico de origen endodermal, y aquí podemos ver la formación del músculo, cómo se está formando el músculo del estómago. Aquí tenemos el páncreas, que lo van a identificar
es una glándula mixta porque está conectada con el estómago a partir de este mesodermo, que es el epitelio gastropancreático. Aquí vemos asas intestinales, miren, parte igualmente el estómago, y el estómago parece un asa intestinal. ¿Cómo lo voy a reconocer o diferenciar? Por este epitelio gastropancreático, el páncreas. Y el hígado, que es bien grande, ¿no? Es lo que vamos a ver en la práctica. Veamos ahora cómo se forma el páncreas. El páncreas se forma a partir de dos brotes. Un brote ventral, que ya hemos dicho, se origina simultáneamente con el brote hepático, y un brote dorsal. Tengo páncreas ventral y páncreas dorsal. Brote. El páncreas ventral, el brote ventral, está dividido. Son dos, como que se intenta dividir. ¿Estamos? Y al tocar, miren, si esto no se llega a juntar, tendríamos dos páncreas. Uno, vamos a orientar del lado frontal y el otro en el lado posterior o dorsal. Rotó el estómago, rotó el duodeno, de tal manera que mi páncreas, ahora el ventral, está hacia el lado derecho y el dorsal está hacia el lado izquierdo. ¿Cuál es la posición del páncreas, chicos? A ver, niña, ustedes. ¿Dónde se ubica el páncreas? Anatomía de secundaria, hija. O cultura, una cultura médica. Ubicación del páncreas, chicos. ¿Cómo? Inferior al estómago. ¿Pero qué posición? ¿Adelante o atrás? Posición del hígado, perdón, del páncreas. Superior del abdomen, atrás del estómago. Claro, aquí, el lado izquierdo y por detrás. Pero ¿cómo se está originando? Uno acá y otro atrás. Pero ahorita rotó, y está uno hacia el lado derecho y el otro al lado izquierdo. Podríamos tener dos páncreas, sí, podríamos, pero se van a unir. ¿Y cómo es que se unen? No se unen por la rotación, sino por el crecimiento diferencial de las paredes del duodeno. Esta es la pared del duodeno. Esta es su posición inicial. Miren, brote ventral, brote dorsal. Rota y han cambiado de posición, es cierto, pero es el crecimiento diferencial el que va a hacer que estos dos brotes se vayan a acercar y se vayan a unir. El segmento, en realidad, derecho es el que crece más lentamente en relación al segmento izquierdo. Y como va creciendo más lentamente, es que se van a ir acercando. Entonces, eso es importante. No es la rotación lo que ha hecho que los dos se acerquen, sino el crecimiento diferencial. El brote ventral, como pueden ver, es más pequeño que el brote dorsal. Al unirse, este brote ventral me va a formar, ojo, la mayor parte de la cabeza del páncreas. El páncreas tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. El brote ventral me forma la mayor parte de la cabeza. Y el brote dorsal, este más grande, me va a formar lo que sobra, lo que falta de la cabeza, el cuerpo y la cola. Ya se unieron y me van a formar al páncreas. Cada brote, como pueden ver ustedes, tiene su propio conducto. De tal manera que el brote ventral, que es esto, me va a formar el conducto principal. La parte
un tercio que va a desembocar en este conducto colédoco es formado por el conducto del bloque ventral y el resto por el conducto del bloque dorsal. En conclusión, el conducto principal del páncreas, que es el conducto de Wilson, se forma de los conductos del bloque ventral y el bloque dorsal. La parte proximal del bloque dorsal puede a veces formar un conducto accesorio, que es el conducto de Santo-Lin. Entonces ahí tenemos. Por eso es que puede tener diferentes desembocaduras. Pues desembocan en el duodeno, el principal, conjuntamente con el colédoco o también en forma independiente. ¿Cómo está constituido el páncreas? El páncreas es una glándula mixta, tejido epitelial. ¿Por qué será una glándula mixta, señorita usted? Y le invito a pasar por aquí a hacerlo. Pero mientras viene, me va contestando. Niña, no respondan específica, usted ya me dijo aquí. Más despacio. Y ahorita tendremos más que ¿por qué el páncreas es una glándula mixta? ¿Tiene? ¿Cómo? Tiene tantas funciones hormonales como digestivas. Ya, pero ¿por qué es mixta? Porque una, ¿a dónde va a recoger su producto? Hacia la sangre, entonces será exocrina y también endocrina. La clasificación de glándulas en tejido epitelial. Entonces, ¿cuál es la porción exocrina? ¿Cómo está constituida la porción exocrina? Por los acinos o adenómeros pancreáticos. Mientras que la porción endocrina por los islotes de Langerhans, células agrupadas. Entonces, ¿cómo es que se forma? Recuerden que es una evaginaciones que forman, van a formar cordones epiteliales, que igualmente se introduce en el mesenquima o en el mesodermo. Y estos cordones epiteliales se van a ramificar. Ramificaciones pequeñas, ramificaciones grandes, etcétera, etcétera. Que luego se van a canalizar y me van a formar los conductos. Y de las células, de estas ramificaciones pequeñas, hijos, se desprenden las células. Se desprenden de las ramificaciones pequeñas y me van a formar agrupaciones celulares que se conocen como los islotes de Langerhans, ¿no es cierto? Es el páncreas endocrino. Las células alfa, beta, están formando entonces de las células que se desprenden de las ramificaciones pequeñas. En cambio, las células de las ramificaciones más grandes se van a organizar, se agrupan estas células y me van a formar los adenómeros o acinos pancreáticos, ¿no? Son estructuras redondeaditas, acinos pancreáticos, que corresponden al páncreas exocrino. Y aquí lo podemos observar nosotros, ¿no? Los islotes de Langerhans están inmersos entre los acinos o adenómeros pancreáticos.
Y se dice que la insulina, ¿quién secreta la insulina ahí porque me he olvidado de decirme? ¿Qué células alfa creo? Bioquímica. Beta. Beta, ¿cierto? Las células beta se empieza a secretarse, se dice que a partir del tercer o cuarto mes, algunos dicen tercero, otros dicen cuarto mes. ¿Ya? No sé qué les he puesto, yo nunca leo lo que les pongo. Claro. Ya, entre tercer y cuarto mes. Porque esto es para que ayude al profesor, no para que el profesor lea. Entonces, es así como se ha formado el páncreas. Y entonces, la parte funcional está constituida por estos adenómeros, por estos islotes macroconductos, que es de origen endodermal. Pero su estroma, o sea, el tejido de sostén, es de origen mesodermal. Y también tiene una cápsula que va a estar dividida en ganglios, al igual que el hígado va a estar dividido en sus 4 cuadrantes, ¿no? Y tenemos así formado entonces el pan. Se dice que el glutado empieza a formarse al término del periodo fetal, o incluso algunos dicen en el momento del nacimiento. Pero la insulina sí se está formando desde la vida intrauterina desde o 4 meses de vida. ¿Sí? Aquí esta es la posición definitiva. El hígado, la vesícula biliar y el páncreas en posición posterior dorsal. Puede, si hay fallas en el desarrollo embrionario, podemos tener 2 páncreas, o podemos tener de repente en una mala posición al páncreas, si es que la rotación, todo eso es consecuencia de la rotación hacia la derecha en sentido oral, pero puede darse una rotación inversa así y va a cambiar de posición estos órganos. Muy bien, vamos a ver ahora que es un poquito más complicado. Los derivados del intestino o tengamos en cuenta que el hígado creció muy rápidamente hasta la 9ª semana y las tasas intestinales también se están desarrollando desde la 4ª semana de vida intrauterina. De tal manera que no hay espacio para esas tasas intestinales y va a tener que, a ver la niña de ella, pásale la voz. ¿Qué pasa con estas tasas intestinales, niña, que no tiene espacio para crecer? Hágame el paso, hija, y el examen. ¿Qué pasa con estas tasas intestinales? Salen fuera del cuerpo hacia este conducto uterino. Se produce entonces la hernia fisiológica. ¿Cuándo? ¿Cuándo se produjo la hernia fisiológica? He estado bailando tanto en el dedo de por eso estamos como estamos, no hay existencia de eso. A la 6ª semana de vida intrauterina. Tiene usted razón, van a probar por mí porque les estoy haciendo recordar todo. A la 6ª semana de vida intrauterina se forma la hernia fisiológica. ¿Por qué? Porque no hay espacio en la cavidad abdominal para que se desarrolle. Y aquí lo que no miren, vamos a tener 2 porciones. Una rama cefálica y una rama caudal. Están una hacia arriba y otra hacia abajo. Esta rama cefálica va a originar lo que falta del duodeno, porque el duodeno que se formó del intestino anterior solamente es la mitad.
Entonces, parte del duodeno, el diafragma e ilio, y luego la parte caudal, colon ascendente, colon transverso, los 2/3 del colon transverso. Entonces, todo el intestino delgado, mi colon ascendente y 2/3 del colon transverso se va a formar a partir de la asa intestinal. ¿Sí? Pero como el hígado deja de crecer a la 9ª semana, no es que deja de crecer, perdón, sino que su crecimiento se hace más lento y todo nuestro cuerpo está creciendo, entonces ya va a haber espacio. Y por eso es que la asa intestinal va a crecer. Pero ¿qué sucede, hijos, cuando mi asa intestinal está saliendo hacia el tejido cordón umbilical? Va a rotar 90 grados en sentido antioral. Porción cefálica o segmento cefálico, segmento caudal. ¿Cuál será su posición ahora? Está arriba y abajo. A ver, la niña o niño, usted. La pregunta es. No le escucho. ¿Me escuchó usted? Sí, ¿verdad? No. ¿Qué estamos formando, hijos? ¿Ah? ¿Qué estamos formando en este momento? No lo escucho yo. Hablo un poco más alto. ¿Cómo? El intestino. ¿Me está preguntando o me está respondiendo? Derivados del intestino medio. ¿Qué había pasado la 6ª semana? Doctor Gálvez, después del examen voy a mandar un paso escrito del sistema digestivo. ¿Ya? Porque estoy haciendo un gran esfuerzo y están más pensando en elevación. La respuesta es no. ¿Cómo? ¿Qué dijo? No voy a aceptar el problema. Pero que me va a responder, me va a responder. Aquí estoy. Y usted pone su manito ahí y no se debe escuchar. ¿Y a qué pasó, me dijo? La hernia. ¿Por qué se forma la hernia? Para. No, mire, no le escucho. No, ya estoy vieja, estoy sorda también, porque ¿a qué? La hernia se produce para que los intestinos no se salgan. ¿Qué es la hernia? Más bien, hijo, es la salida de esa asa intestinal hacia afuera. Se forma, preste atención, por favor. Se forma entonces la hernia fisiológica a la 6ª semana. Y preste atención, observe. Mi asa intestinal, ¿me escuchan atrás, por favor? Hijo, ¿me escuchan? Ya. El asa intestinal tiene un segmento cefálico que está en verde y un segmento caudal que está en azul. Rota en forma 90 grados dentro de este futuro cordón umbilical, 90 grados en sentido antioral. Dígame la posición ahora. Y la arteria mesentérica superior constituye su eje de rotación. Hijo, rápido, ahorita me están mirando mal los profesores, va a pasar el tiempo. ¿Qué pasará? A ver, en sentido antihorario, 90 grados. ¿Ah? ¿Quién? El azul, ¿cierto? Es muy bien. El segmento caudal se ubica en el lado izquierdo y el segmento cefálico en el lado derecho. Recuerden, este cefálico me va a dar origen al yeyuno, al ilion y el duodeno, por favor. Luego, a la 10ª semana o 11ª semana, ya la cavidad abdominal ha crecido y la asa intestinal va a regresar. Quiero que me conteste usted. ¿Cuál es su nombre? No. ¿Usted? ¿Sí? ¿Ah? Sebastián. A ver, preste atención, Sebastián.
porque usted me va a responder la siguiente pregunta. Regresa al estómago, a la cavidad abdominal, perdón, está intestinal. Pero durante su rotación dentro del futuro cordón umbilical se va a producir dos eventos importantes: el enrollamiento y el alargamiento. El enrollamiento se da en esta parte cefálica y el alargamiento o elongamiento en ambos. Quiere decir que esto se va enrollando y se va alargando, y esto solamente se va a ir alargando. Doctor, yo sugiero que las teorías sean desarrolladas en el laboratorio. Creo que sí alcanza. Así, vamos a señalar. ¿No? Miren, aquí está la arteria mesentérica superior, que va a constituir su eje de rotación. Y aquí tengo, miren, la parte cefálica se va enrollando, pero se van a ir, miren cómo se enrolla. O sea, va alargándose, pero a la vez se va enrollando para poder crecer más. Entonces, muy bien. Va a ir regresando al estómago, no me he olvidado que va a aparecer la pregunta, y a la 11ª semana, 10ª va a regresar. Y al regresar, sufre una rotación de 180 grados. Ubíquense porción cefálica, porción caudal, 180 grados en sentido antihorario. Sebastián, ¿cómo? Cefálica, caudal. Pero dígame, ¿a dónde ubico la porción cefálica ahora? Pero dígame, póngame la posición ahora. Este es mi lado derecho, este es mi lado izquierdo, esta es la parte ventral, esta es la parte dorsal. A ver, vamos dándole la vuelta, como dice usted, al sentido anterior. ¿Qué hago? ¿Cefálico o caudal? ¿Cómo? Caudal. ¿Que lo bajo los dos? Caudal. A descendido este descenso. 180 grados. En sentido antihorario. ¿Quién? A ver. ¿Quién? Usted mencionó que las cefálicas se mantenían su vida y que si la caudal no habría considerado. Diga, acá está. Cefálica y caudal. Díganme ustedes, ¿cuál es la posición ahora? La caudal iría a su izquierda. Y esto hacia el lado. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Mendoza. Ricardo. Mendoza. Doctor Ricardo, por favor, sería un punto para Ricardo Mendoza. ¿En serio? Por eso. Miren, entonces, miren, pues, hijo Sebastián, esta es su posición. 90 grados, porque ya matemáticas, álgebra, geometría, no sé qué es esto, pero no les puedo enseñar ellos. 90 grados y esto está subiendo. 180 grados. La posición cefálica, que inicialmente estaba arriba, ahora está en el lado izquierdo. Y la porción caudal, que estaba abajo, ahora está en el lado derecho. 270, porque si hubiese rotado 350, que es el perímetro que se llama, de la circunferencia, se hubiese regresado. ¿No? Entonces, esto es importante porque para poder entender la ubicación de nuestros intestinos. Y el primero que regresa, ojo, es la porción cefálica que está en el lado izquierdo. La parte izquierda es lo primero que ingresa. Y obviamente, mire, es el que más se ha enrollado, porque está dando origen al yeyuno y al ilio. ¿Cuántos metros tiene el intestino delgado? Miren, metros, ahora estamos hablando de algo chiquitito y tiene que meterse aquí. Entonces, por eso es que al ingresar ellos primero ocupan toda esta zona izquierda, casi toda la cavidad, y luego pues, ingresa del lado derecho. Por eso es que como este va a dar origen
al colon ascendente y el colon transverso se va a ubicar en el lado derecho. 2/3 transverso y el colon ascendente. Esos son los cambios de forma sencilla que se producen en este intestino medio. Entonces aquí tenemos, miren, ingresa primero el lado izquierdo, ocupa todo esto y luego, o la porción cefálica y luego la porción caudal, colon ascendente y colon descendente, transverso, 2/3. El ciego, se dice que es la última porción en ingresar, es una dilatación de este intestino medio, que va a crecer muy lentamente, pero esto se está elongando, está creciendo, y es por eso que va a descender. Miren, el colon, el ciego, que está ubicado ahorita en el hipocondrio derecho, en la parte superior derecha, va a descender a su posición definitiva en la parte inferior. Y la apéndice fecal, justamente porque este ciego es muy flojo, con su crecimiento lento y está creciendo la parte adyacente, por eso es que se forma la apéndice fecal, ¿no? Aquí tenemos la apéndice y el ciego y el colon aquí. Así de sencillo, como más sencillo ya no lo puedo hacer. Pero puede rotar no en sentido anteriorario, sino en sentido horario. Sí puede suceder, ¿no? Son alteraciones de un mecanismo biológico del desarrollo embrionario que es la migración. Creo que yo les hice periodo embrionario sí y sí les hablé. Sí les hablé. Miren, hay un cambio en esa migración, en esa rotación, y podemos poner la apéndice en el lado izquierdo. Aquí, miren, la posición, miren, de toda de este intestino medio, intestino delgado, que está unido también por los mesos, esos son más libres. El mesogastro dorsal, ventral, esos son más fijos, en cambio, los mesos que unen a las plazas intestinales a mayor libertad. Colon ascendente, colon transverso, y miren, este es cubierto por este meso. Lo que era el mesogastro dorsal sí que constituye ahora el ejemplo mayor, ¿no? Aquí un resumen de lo que hemos hablado hasta el segmento cefálico, el segmento caudal. Miren, salen a la estructura del cordón umbilical, pero rotan 90 grados. Por eso es que ahora ya cambió de posición. Uno en el lado derecho y el otro en el lado izquierdo. Y se están enrollando, pero también a su vez se están elongando, se están alargando. Luego va a ingresar primero la porción cefálica, que me va a dar origen a qué, hijo? La pregunta es: por si no lo he escuchado, ¿a qué me iba a dar origen la porción cefálica de esta asa? No, de chanceta verde, de polera verde. ¿Qué está leyendo? ¿Qué está leyendo? ¿No sabe lo que está leyendo? Demostrado. Si quieren hacer dos cosas a la vez, no van a entender ninguna de las dos. Preste atención. Entonces, miren, ingresa primero la porción delgada, que es la que me va a dar origen a la mayor cantidad del intestino delgado, el más largo. Miren, por eso es que se ha enrollado, y luego va a ingresar la porción caudal, el que se encontraba en el lado derecho, y es por eso la ubicación, miren, del colon ascendente y el colon transverso. Y esta es la posición final, miren, el intestino delgado y el intestino grueso, parte del intestino grueso. Y del intestino posterior, como continúa a este intestino medio, me formará el tercio que falta del colon transverso, el colon descendente y el colon circular. Esa es la posición.
al final son comprimidas el colon ascendente y el colon descendente, por eso que se ubican en la parte posterior. No está hacia adelante se ubica más el intestino delgado cubierto, obviamente, parcialmente por el epífilo mayor, ¿no? Si es que esa hernia fisiológica no regresa totalmente, nos va a producir esto, una hernia umbilical. Razón por la cual, o sea, cuando no hay un cierre total de esta zona, de esta comunicación, razón por la cual cuando nacemos nos van a cortar a una distancia de la superficie corporal. No para que determine el tamaño del órgano viril, ¿no? Sino todas las mamás le dejarían todo el cordón umbilical, ¿no? Sino para evitar el corte de alguna asa intestinal que puede haberse quedado, ¿no? Entonces, esta es una de las alteraciones. Y vamos a ver finalmente el intestino posterior. Pero la porción caudal del intestino posterior, que es la cloaca, ¿no? Esta es la cloaca. En la parte final, de aquí está la membrana cloacal, que está cerrada. Entonces, esta cloaca, que es más dilatada, por eso se le llama cloaca, es la porción final de este intestino primitivo, que es amplia, va a ser dividida por un mesodermo que viene de aquí, de lo que va a ser el futuro cordón umbilical. Miren cómo viene, desciende en dirección hacia la membrana cloacal, hasta que toma contacto. Aquí pueden ver, y ve que viene a esa cloaca el seno urogenital, la parte anterior, y el seno anorrectal, ¿no? En la parte posterior. El seno urogenital me va a formar como su nombre mismo lo dice. ¿Qué estructura? ¿De qué sistema? Riñón genital y urinario. Me va a formar la vejiga y la uretra. Pero en el varónico, la uretra forma parte del sistema urinario y del sistema genital. Ese es el seno urogenital. Y el seno anorrectal, como su nombre mismo lo dice, me va a formar el recto y el ano. En este momento, esa membrana cloacal ha sido dividida en una membrana urinaria o urogenital, en el caso del varón, y una membrana anal. Ambas se van a romper a la 7ª semana de vida intrauterina. De tal manera que tendremos ahí ya todo el sistema digestivo en conexión con el medio externo. Pero suele suceder que falla la apoptosis y no se rompe y tendremos un ano imperforado. Que hace unos años es un diagnóstico sumamente sencillo. Si mi bebé ha pasado unos días, no ha podido defecar, algo ha tenido que ver, algo está pasando. Pero como sucedió hace, no me acuerdo, 7 años u 8 años, una bebé en Ciudad murió. Obviamente, cuando en aquella zona fue alejada, cuando ya lo llevó a la ciudad, ya no había nada que hacer, porque las heces se van acumulando y le produjo pues una septicemia por ano imperforado. Tan fácil. Separarle las nalguitas y se puede ver que ese anito la cavidad no se forma. Entonces, y lo que separa, la porción que separa del seno urogenital del seno anorrectal viene a ser el períneo, ¿no? O el cuerpo perineal, que le llaman en este momento. Ahora, me estaba olvidando algo. Hay modificaciones en el intestino medio y en el intestino posterior. Inicialmente, saben ustedes que todo se integra y luego se recanaliza. Y cuando se recanaliza, empiezan a formarse las vellosidades intestinales. Y las vellosidades intestinales van a estar presentes tanto en el intestino grueso como en el intestino delgado. Pregunto, ¿eso es normal?
El señor de crema, pásele la botellita, la que está su compañero hacia atrás. Aquí, esta fila, de blanco, la pregunta es, la respuesta a la pregunta. ¿Podría volver a No me escuchó. ¿Por qué no me escuchó? Nadie nos obliga a tener la teoría. Ustedes tienen cosas más importantes que hacer. La puerta está libre. Yo, con que me quede con una persona que realmente tenga interés, más que suficiente. La pregunta era esto: si es normal que las vellosidades intestinales estén presentes tanto en el intestino grueso como en el intestino delgado. Ustedes están llevando bioquímico, voy a llevar, no lo sé, hasta por cultura. ¿Qué dicen, chicos? No, porque la velocidad es la sobrevivencia en el siglo de la. Claro. Así de simple. No, porque en el intestino grueso no hay absorción de nutrientes. Hay otra absorción que ahora lo van a ver ustedes, ¿no? De iones o minerales y agua, pero no de nutrientes. Entonces, por eso es que, miren, al comienzo vamos a tener velocidades intestinales en el intestino grueso y en el intestino delgado. Y luego van a ir regresionando, o sea, desapareciendo desde la parte caudal hacia la parte superior. O sea, intestino grueso, intestino delgado, perdón. Por eso es que vamos a ver, miren, felizmente que no desaparecieron todas, por eso es que en histología vamos a ver que las vellosidades intestinales van a ir disminuyendo. El duodeno tendrá más, el duodeno un poco menos, y el ilio es menor, y inclusive hay variaciones en ella, en el tamaño de todo. ¿Se dan cuenta? Entonces van regresionando. Y las células caliciformes van a ir incrementándose al revés, ¿no? Desde la parte cefálica hacia la parte caudal. Por eso es que van a ver que vamos a tener más células caliciformes en el intestino grueso. Son esas sus modificaciones. Y sabemos que en el intestino delgado empiezan o se secretan enzimas para la digestión. Y estas enzimas, en este sistema digestivo en formación, ya se están empezando a secretar desde el tercer mes y cuarto mes. De tal manera, miren, que la bilis, que también empezaba a secretarse en esta etapa, va siendo dejado en el duodeno. Y la digestión, la deglución, por favor, esto ya es fisiología de nuestro sistema digestivo embrionario, la deglución empieza a partir del cuarto mes, ¿no? ¿Por qué a partir del cuarto mes? Recuerden que la mineralización, por si no lo dije, no recuerdo ya, el sistema nervioso central empieza a partir del cuarto mes en el cerebelo. Por eso es que ya el peristaltismo también se empieza a partir del cuarto mes, ¿no? Empieza todo a funcionar, todo nuestro sistema digestivo. Como ya hay ruptura de la membrana bucofaríngea, se rompe en la cuarta semana, eso lo saben también, se les ha dicho, cuando hicimos etapas de la vida intrauterina, se rompe la membrana bucofaríngea y crece el líquido amniótico. Y como el bebé tiene piel, la célula se descaman las células, los vellitos que tenemos, el velo gaseoso, todo eso ingresa al sistema digestivo y se va acumulando en el intestino grueso. Más la bilis se va formando las heces de un color verdoso, que en el momento del nacimiento, las primeras heces tienen ese color verdoso llamado meconio, que no tiene olor porque no ha ingresado nutrientes, pero ya este bebé a las horas empieza a defecar. Meconio de color verde por la. Pueden haber alteraciones, tipo de este desarrollo, como tenemos aquí, la estenosis hipertrófica del píloro, porque todo es una comunicación, pero la capa muscular media puede hipertrofiarse, puede aumentar de tamaño, disminuyendo la luz del píloro. Y recuerden ustedes que
va a haber un vaciamiento del estómago hacia el duodeno. Y si está disminuido, no va a poder producirse normalmente ese vaciamiento y puede producir en el paciente regurgitación, ¿no? Es un signo que se debe tomar en cuenta para el diagnóstico. Si es más aún, si ese vómito, esa regurgitación tiene un mal olor, significa que el problema de la obstrucción total o parcial es en vías bajas. No hay mal olor porque las enzimas digestivas todavía no están actuando completamente. Tengo también aquí la hernia hiatal, lo que hemos hablado, cuando el esófago no crece lo suficiente, de tal manera que desplaza el cardia hacia o se queda dentro del septo transverso o ingresa a la cavidad torácica. Aquí tenemos la atresia biliar cuando no se recanaliza ese producto, por lo tanto no puede secretar hacia el duodeno y nacen los niños, que el diagnóstico sería cuando un bebé nace de color amarillo y histérico. Hay que hacer un diagnóstico, por eso es que cuando un bebé nace de este color amarillento se queda internado para ver si eso va pasando o no, porque puede ser una de las causas la atresia biliar. El páncreas anular, miren, sabemos que el páncreas rota, ¿verdad? Pero a veces cuando el brote ventral, que es bífida, que está dividida, no se llegan a unir, uno va a rotar y el otro puede quedar acá, rota en sentido inverso, y va a rodear al duodeno y tenemos el páncreas anular. Y cuando no se forma, hay ausencia de uno de los plexos, el plexo de Auerbach, puede estar ausente en cualquier lugar de todo el sistema digestivo, pero lo más frecuente es a nivel del colon. Entonces, el plexo de Auerbach lo que genera es el movimiento, por eso les digo el peristaltismo del sistema digestivo desde el cuarto mes. Pero como aquí puede haber ausencia de este plexo de Auerbach, las heces se van a ir acumulando y como no hay movimiento, el bebé no va a poder defecar. Entonces, el megacolon aumenta de tamaño y se conoce como el megacolon aganglionar o enfermedad de Kiss. Simplemente megacolon aganglionar. Y aquí, si bien es cierto, dijimos que no se podía cerrar completamente, el defecto puede ser pequeño o puede ser grande. Con el defecto, la comunicación es muy amplia, prácticamente las vísceras se van a formar fuera del cuerpo del bebé y obviamente esto es incompatible con la vida. Estas son algunas alteraciones del desarrollo embrionario, pero hay un montón, como les digo, como consecuencia también de la rotación inversa de estos sedimentos, pudiendo ubicar nuestras estructuras en lados opuestos. Creo que aquí hemos terminado, no sé si hay alguna pregunta o no. Y si no hay ninguna pregunta, voy a